su opinión, déjeme saludar al maestro Paco Cruz, más de 47 años en el periodismo, autor de una larga lista de libros como Las Damas del Poder y García Luna, El Señor de la Muerte, así como libros de referencia tan vigentes como Cuando se publicaron Tierra Narca y La Guerra que nos ocultan. Mi querido Paco, te saludo con mucho gusto. ¿Cómo estás? Buenos días. Vicente, buenos días, ¿cómo estás? Mira, yo nada más te voy a decir, antes de empezar, que voy a empezar mi modo artista, cuidado con el maestro Jaime Hernández. Estabas hablando de Cruz Azul y el maestro Jaime Hernández es Puma de corazón, que seguramente ya nos está, a ver si aparece. Debe estar en la cantina curándose esa derrota, pero fíjate. ¿Y tú a quién le vas, Paco? No, yo le voy al Toluca, Vicente, y ahorita anda muy mal. Le voy al Toluca, así que, pero fíjate, Vicente, voy a empezar con mi modo artista, con Maru Campos, aunque ahora regresamos a Maru Campos también. Voy a empezar con algo que dice, y seguramente todos los conocen, buenos días a toda la familia Sin Censura, Ceci, Madame Kika y todos quienes estamos conectados en este momento. Rata inmunda, animal rastrero, escoria de la vida y adefesio mal hecho, infrahumano, espectro del infierno, maldita sabandija, cuánto daño me has hecho. ¿Por qué digo eso, Vicente? Esa canción que conocemos todos en la voz de Paquita, la del barrio, debía cantarla Maru Campos a todos los y las periodistas que la entrevistaron la semana pasada. Se supone que esas entrevistas eran para lavar su reputación, para salvarla de todo lo que se habla de ella, para dejar su imagen impoluta, y resulta que después de una semana de entrevistas pagadas todas, claro está, después de todo eso, Maru Campos sale con la reputación por los suelos, con una imagen igual por los suelos, y entonces, ¿de qué sirvieron las entrevistas, Vicente? Yo me pregunto, ¿cuántas le hicieron? En cada entrevista una versión diferente. Eran pagadas, eran acordadas, eran entrevistas a modo. Y resulta que hoy tiene que comparecer ante la Fiscalía General de la República, y que quede bien claro, Vicente, no va a comparecer por el narcolaboratorio, que es parte de la investigación. Va a comparecer por violaciones a la Constitución, por violaciones a la Ley de Seguridad Nacional y por algo que dijo en las entrevistas que puede configurar el delito de secuestro. Ella lo reconoció, lo dijo, si ellos quieren algo nos dicen, y no presentó ni órdenes ni solicitudes de apoyo de Estados Unidos, dijo, nos dicen y nosotros vamos por él y se los entregamos en la frontera. Y eso configura el delito de secuestro. Así que, bueno, ese es por un lado. Sí, Vicente. Paco, fíjate, ¿y quién la representa cuando le entregan el citatorio? Eso. Roberto Gil Suárez. ¿Quieres escuchar quién es Roberto Gil Suárez? La gente que nos está viendo y escuchando tiene que apelar a su memoria. Roberto Gil Suárez es el más calderonista de los personajes que andan en la grilla. Fue Roberto Gil Suárez el que defendió a Genaro García Luna. Ya con eso les digo todo. Escuchen, vean. Debemos acabar con las coberturas institucionales a los delincuentes. Tenemos que fortalecer las instituciones. Tenemos que dar instrumentos a las autoridades para esa lucha. Y para esos propósitos, para esa misión histórica, se necesita la concurrencia serena, pero también responsable de todos y cada uno de los que estamos aquí sentados. Porque estamos aquí sentados no por nuestra afiliación partidaria, estamos aquí sentados por mandato de las urnas. Y asumir actitudes de cooperación en la lucha contra la delincuencia no es un favor, no es una concesión graciosa que la oposición le da al gobierno. Es su responsabilidad, que para eso los votaron, y es la responsabilidad que ustedes tendrán que ir a explicar a los ciudadanos. Podríamos utilizar las palabras de Roberto Gil Suárez.
hoy en día, Paco, porque dicen que el pez por la, decía mi nana que en paz descanse, el pez por la boca muere, ¿no? Pues en la política sí es la cosa, ¿no? Sí, Vicente, pero además déjame decirte, Roberto Gil Suart es un delincuente. Sí, es un delincuente. Recuerda que en abril de 2011, para ser preciso, fíjate, voy a decir la fecha, el 15 de abril de 2011, el juzgado de lo penal 4 de Barcelona emitió una sentencia condenatoria o de culpabilidad contra Roberto Gil Suart, que era entonces secretario particular, el hombre más cercano al presidente Felipe Calderón Hinojosa, por los delitos, lo encontraron culpable, por los delitos de lesiones contra un civil, atentado contra agentes de la Guardia Urbana de Barcelona, y atentado contra agentes de la Policía Autonómica, los Mossos de Escuadra, culpable por daños y destrozos en propiedad privada. Lo condenó el juez Antonio Lagares Morrillo. Y él, voy a citar al juez de ese entonces, el 15 de abril de 2011, debo condenar y condeno. Así lo dice el juez. Aquí, esta es la sentencia. O parte de la sentencia, condeno a Roberto Gil Suart como autor responsable penalmente de un delito de lesiones, de un delito de atentado contra agentes de la autoridad, de una falta de maltrato, entre otros. Es un delincuente, es un criminal. Lo dice una sentencia de España. Es un tipo que se enriqueció en el gobierno de Felipe Calderón, que facilitó su ascenso en la política después del fraude escandaloso de 2006, cuando era asesor de, fíjate nada más de quién era asesor, de Germán Martínez Cázares, en el Instituto Federal Electoral. Así que de pronto, este hombre se hace poderoso y se hace un político de fortuna y un delincuente. Y así que, y Calderón lo nombra su secretario particular. Y después recuerdas, y cuando sale también otra vez todo su historial criminal, aspiraba a ser ministro de la Suprema Corte. Y tú lo dijiste bien, fue el defensor abierto de las políticas criminales de Genaro García Luna. Todo mundo sabía que era un asesino. Gerardo Fernández Noroña lo decía, asesino, narcotraficante, y lo protegieron. Este hombre se encargó de protegerlo, pero no debe extrañarnos. Recuerda que también fue protector de Francisco Javier García Cabeza de Vaca, que le pagó como 50 millones de pesos, no tengo la cantidad a la mano, pero le pagó como asesor, y este es el defensor de Francisco Javier García Cabeza de Vaca. Así que este hombre es el defensor de la gobernadora panista, hay que decirla, una militante destacada del PAN, María Eugenia Campos Galván, o Maru Campos, y luego lo otro que decía, cuidado, hay que tener cuidado con el caso de Maru Campos, violación a la Constitución, violación a la Ley de Seguridad Nacional, seguramente, esto no lo dice el citatorio, pero seguramente es secuestro. Así que ese es el escenario de Maru Campos, es el escenario de los comunicadores que aquí lo vimos la semana pasada, que la llevaron, la presentaron, la cuidaron, y en una entrevista tras otra metía, como decimos aquí en mi pueblo, las patas, Vicente. Y eso nada más para empezar mi saque, como dice el maestro Jaime Hernández, que sé que está llorando por ahí, pero ya llegó Jaime Hernández, mi amigo, además, que me sumo a su pena este lunes, Vicente, y Jaime Hernández. Imagínate si no fuera tu amigo Jaime. No, yo no quiero ser chismoso, pero uy, lo que dijo el maestro Paco. Escuché todo. Escuché todo. Le estaba dando de comer a Yago Batusay cuando seguramente, espero que no hayas atragantado con tanta croqueta a Yaguito por el coraje. El maestro Jaime Hernández, décadas como corresponsal mexicano en el extranjero, como corresponsal de guerra, fundador y conductor de su espacio en YouTube, No Apto para Cínicos, en donde se habla de política, no de fútbol, por obvias razones, pero bueno, No Apto para Cínicos, recuerda, a la 1 p.m, tiempo de la Ciudad de México, ahí lo espera el maestro Jaime Hernández en su canal junto a Hildy, su compañera de vida, junto a Yago Batusay, que
pues creo que apostó el maestro Jaime Hernández, le va a poner yo creo una camiseta del Cruz Azul. Ay, pero bueno, mi querido Jaime, lo bueno es que iniciamos con buena onda la semana. ¿Cómo estás? Bien, pues triste, pues a mí, la verdad es que siempre hago corajes con mis Pumas. Así sonaste. Me acordé. Siempre, siempre me hacen lo mismo los Pumas, me hacen subir casi casi al séptimo cielo y después ¡pumba! No, no, Me no. caí de la nube en que cantaba Cornelio Ándale, Reina. ándale, no, 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 pa' puras vergüenzas, yo, de Vámonos de verdad, parranda, maestro Jaime Hernández. no, Oye, pues, Con eso, con 3 parrandas se cura la derrota. oye, pero el fútbol es extraño, ¿no? ¿En qué se parece? ¿En qué coinciden Ceci Vega y Xóchitl Gálvez? ¿En qué coincide César Gutiérrez Priego y Xóchitl Gálvez? En que le van al Cruz Azul. ¿En qué coincide un gran maestro del periodismo como Jaime Hernández con el teacher Joaquín López Dóriga que le van los dos a Pumas? No mames. a ver, espérate, te voy a decir una cosa, el apoyo de López Dóriga a los Pumas es espurio, porque Oye, acuérdense, o fue sea, la el López sal, fue Dóriga, la sal. sí, el López Dóriga es egresado de la Náhuac, jamás ha puesto su pie en la UNAM, así es que Bueno. sáquese. Oye, Jaimito, a ver, es que hay un chorro de temas, ¿no? Estaba viendo también hacia Estados Unidos. Hay un desmadre. Oye, a Donald Trump se le salió que ya han sacado como 25 veces lo que les costó la guerra de petróleo en Venezuela. Digo, si no, que vea el que quiera ver, que escuche el que quiera escuchar. Y esto aparte, lo de Rochamoya y lo de Maru Campos, que es lo que estábamos platicando el maestro Paco Cruz y tu servidor antes de que llegaras, salen a chillar los panistas. Pobrecita Maru Campos, perseguida política porque la llama a declarar la Fiscalía General de la República. También a Rocha Moya, hombre. Déjense de tonterías. Por eso rescatábamos estos dichos de Roberto Gil Suárez un día frente a Genaro García Luna. Deje que las instituciones funcionen. O sea, no, las instituciones sí funcionaban antes con la norma Piña. Sí funcionaban antes con eh, Medina Mora. Las instituciones sí funcionan. Y ahora no. No es que se los crea su abuela, con mucho respeto lo digo, mi querido Jaime. Sí, yo creo que, lo que ocurre es que aquí el ruido que emite la derecha es directamente proporcional al dinerito que recibían de Maru Campos, Mira, ¿no? fíjate, Sergio Sarmiento, establecer que una injerencia extranjera, pero no una del narco, sería causal de anulación de una elección, pondría en riesgo casi cualquier resultado. Órale, Sí, güey. sí. O sea, ¿de a cuánto fue la columna, güey? Exacto. No, y ojo, la columna hoy también de Jesús Silva Herzog en Reforma dice que, como las cosas van tan mal, a la presidenta no le queda más remedio que echar mano del choro mareador del nacionalismo, abrazarse en la bandera y sacarse de la manga una iniciativa de ley abominable que contempla la anulación de candidatos o elecciones en determinado distrito si es que se demuestra que hubo injerencia extranjera. No, están en serio, ¿eh? Con los pelos de punta, le dicen de todo, que dicen que la presidenta, como las cosas le van tan mal, pues está echando mano. Pero, qué curioso, hoy mismo el Universal da a conocer que Morena recupera terreno de cara a las elecciones del 2027. Dice que la intención de voto de Morena pasa de 34 a 39% para la Cámara Baja, mientras que el PAN, el PRI y el MC obtienen respectivamente el 11, 10 y 9%, según la encuesta que publica hoy el Universal de Buendía y Márquez. Así es que se recupera Morena, dice, si hoy fueran las elecciones para la Cámara de Diputados, 39% votaría por Morena. Le siguen el PAN, el PRI y Movimiento Ciudadano con 11, 10 y 9%.
Mucho más abajo se ubican el Partido Verde Ecologista y el Partido del Trabajo con un 6 y un 3%. O sea, básicamente lo que dice esta encuesta cuando faltan ya que poco menos de un año, pues revela hasta qué punto la llegada de Ariadna Montiel ha conseguido que Morena recupere terreno y el PRI, el PAN, Movimiento Ciudadano, el Partido del Trabajo, el Partido Verde están en libre caída o en caída libre. Así es que evidentemente vamos a estar escuchando, leyendo más análisis como estos, porque claro, saben muy bien que sin la alianza del dinero que muchas veces proviene de fuentes extranjeras, la oposición está condenada, porque vamos a ver qué es lo que ocurre de aquí al 27 con Maruca, la que todos en Boruca, porque imagínense, perderían una fuente de suministro bastante importante, los partidos de oposición y sobre todo los medios adláteres, ¿no? Que le hacen el caldo gordo, Radio Fórmula, TV Fórmula, todos los que reciben dinero, Latinus. La televisora más mentirosa de los siglos, dijo la presidenta en Tabasco, TV Azteca. Así es. Así es que la verdad es que las cosas no pintan nada bien para la oposición de cara al 2027 y eso demuestra hasta qué punto en México la gente ya no se cree nada, ni las campañas sucias, ni las campañas de odio contra la presidenta, contra Morena, van a poder realmente reducir este apoyo, este respaldo con el que tanto el presidente López Obrador y Claudia Sheinbaum han conseguido, Claudia Sheinbaum evidentemente consiguió ampliar la base de respaldo de Morena y lo sigue haciendo. Y yo creo que gran parte del éxito de su estrategia es que no ha abandonado el terreno. Claudia Sheinbaum no abandona el terreno. Todos los fines de semana está por todo el país, se le puede ver y en esas viajes las imágenes son realmente muy reveladoras porque cada vez que sale la presidenta en los eventos, en los actos, se le acercan los niños, las mujeres, la gente de la tercera edad. Es una unción de poder del pueblo que yo no recuerdo desde Andrés Manuel López Obrador, ningún otro presidente, ningún jefe de Estado había tenido, miren nada más cómo está esto, ¿no? La gente acude a escuchar a Claudia Sheinbaum. Mucha gente pensaba que una vez que se fuera Andrés Manuel López Obrador, Claudia Sheinbaum iba a perder el fuá, el mollo, pero no, 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 no. Sigue teniendo más fuá, más poder de convocatoria, ese mollo, como dicen en Estados Unidos, para referirse al encanto de los políticos. Claudia Sheinbaum ha demostrado que lo sigue teniendo, que le basta una sonrisa, le basta con abrazar a un niño, le basta con abrazar a una mujer indígena, porque además no son actos, ¿sabes?, de propaganda, de propaganda barata, no, son actos auténticos en los que ella una y otra vez reafirma su profundo amor por el pueblo de México. Y eso mismo es lo que ha mantenido a Claudia Sheinbaum al frente de las preferencias electorales, y ella es la mujer que sigue tirando de la carreta de todo Morena para conseguir el respaldo. Por eso le tenían pavor a que en el 2027 se produjera, tuviera lugar la revocación de mandato, pues porque saben muy bien que el poder de convocatoria, el profundo amor que tiene la presidenta y que si de por sí ya está perdiendo terreno, imagínense con Claudia en la boleta de revocación de mandato, caballeros. Así es, pero estás equivocado, Jaime. También tú, Paco. Sí hay periodismo del bueno en México. Más allá de darnos palmaditas en la espalda a nosotros, sí hay periodismo del bueno. Ahí está una señora, ¿cómo se llama esta señora? Que entrevistó a Maru Campos y la puso contra las cuerdas. Creo que es su video número 5. ¿Cómo se llama esta señora? A ver si la tienen por ahí la imagen, La de el cara de audio. la que tiene cara de asesina.
No sé, cabrón. No sé, ya te pasaste de lanza. A ver, Ceci, por favor. Que, a ver, Entonces, esto es de risa y lo voy a poner desde esta perspectiva. Maru Campos debería de estar recibiendo un premio, un reconocimiento federal, básicamente. ¿Por qué? Por desmantelar el narcolaboratorio, uno de los más grandes de Chihuahua. No, eso no sucede. Ya. Creo que se llama Fernanda Familiar, ¿no? Ay, Dios mío. Bueno, Fernanda Familiar. ¿Por qué a Maru Campos me la persiguen? Debería de recibir, ¿qué dice? Un premio. Pero no solo eso. Yo pregunto, ¿de a cuánto salió la entrevista y de a cuánto el tuit? Escuchen les voy a leer el tuit. Maru Campos no está sola. Chihuahua no puede quedarse callado mientras intentan desgastar a una gobernadora que decidió enfrentar las cosas de frente. Maru tomó decisiones difíciles para defender a su estado y ahora pretenden convertir eso en motivo de persecución. Yo sí creo que una gobernadora que da la cara, que no se dobla y que pone primero a su gente, merece respaldo, no castigo político disfrazado de justicia. Firmemos esta petición, es en change.org, porque cuando el poder se usa para intimidar a quienes incomodan, guardar silencio también tiene consecuencias. Maru hizo lo correcto y nosotros también podemos hacerlo respaldando a quien ha defendido a Chihuahua. No, pues yo, apaguen las luces, yo chingo a mi madre, perdona, ma, pero yo ya, ¿para qué le hago si seguramente tiene más respaldo en la élite del periodismo, en la que no me dejan entrar? Fernanda Familiar, con estas cosas, ¿qué es esto? ¿Qué, digo, si no suena como lógico, suena metálico, dicen, pero bueno, así las cosas. Y por cierto, maestro, para que veas de que sí existe buen periodismo, ¿cuántos años tiene que publicaste La guerra que nos ocultan? Tierra Narca, más o menos. Lo publiqué en 2000, va a cumplir 10 años justamente el próximo mes, Vicente. 10 años, no, discúlpame, Tierra Narca lo publiqué en 2010, así que ya échale 16 años. Y Tierra Narca y La guerra que nos ocultan en un mes cumple 10 años. Ahí te va. Primera plana del Universal, hoy, Memorial Day en Estados Unidos, hoy 2026. El pez y la fresa en la mira de la justicia de Estados Unidos. ¿Desde cuándo viene reportando, investigando al maestro Paco Cruz? Fíjense nada más, Miami, Florida. Los cárteles de Sinaloa y el cártel Jalisco Nueva Generación han acaparado la atención, pero la justicia estadounidense tiene a otra agrupación criminal en la mira, la Nueva Familia Michoacana. Dicen, el pez y la fresa en la mira de la justicia de Estados Unidos, clasificada como terrorista, es señalada, la Nueva Familia Michoacana, por tráfico de heroína, cocaína, metanfetaminas y fentanilo. Washington ha puesto precio a la cabeza de sus líderes. Yo dije, a lo mejor me equivoqué de archivo y es un periódico viejo, pero no, ya revisé, mi querido Paco. El pez y la fresa, a lo mejor están leyendo tus libros y las están maquillando como notas actuales, mi querido Paco. Vicente, es que el problema de los dueños de los periódicos, de sus funcionarios, ejecutivos, como quieran llamarlos, es que nunca han sido lectores. Entonces, pues yo cuando dicen, por eso yo siempre digo Nueva Familia Michoacana, son los mismos personajes desde 2010, los mismos, ¿eh? Y les voy a hacer una confesión. Hace la semana pasada les dije aquí a mi lado izquierdo, atrás en la siguiente cuadra, estaba uno de esos dos tipos jugando fútbol. Ahí estaba, nadie me lo cuenta. Yo lo he visto y sé a qué hora entrenaba. Y tiene miles de años viviendo aquí. Bueno, que de por aquí, de un municipio de Guerrero. Ellos nacieron en Arcelia, Guerrero. Entonces, pero
Vicente, yo fíjate, es que les voy a contar una anécdota. Mi primer libro se publicó en 2007, 2008, El Cártel de Juárez. Y nadie me pelaba. Un año después, y además debo reconocerlo, lo tomaron de mi libro. Dieron a conocer que el primer gobernador narco, pero con mi libro y con otras cosas que hicieron, pero primero citan mi libro, que el primer gobernador narco que tuvimos, mafioso, fue Abelardo L. Rodríguez. Pero ya me acostumbré, Vicente, mis libros son de muy largo alcance. Peña Nieto, lo dije en 2009 que iba a ser presidente de la República, dije en 2009 que era un asesino, un ladrón, un narcotraficante, y después, pero que iba a ser presidente y se confirmó. Y ahí tienes tú, en la guerra que nos ocultan, hay que ver a qué se dedica el Fish, a qué se dedica el Fresa. Es que primero era Fish, después cambió al Pez, primero el Fresa, luego cambió a la Fresa, pero es el mismo, son los hermanos Hurtado o Lascoaga, son los mismos que he reporteado desde 2008 más o menos les he venido siguiendo la huella, Vicente. Así que, pero ahí tienes, yo siempre digo, la historia ha reivindicado cada uno de mis libros, Vicente, de veras, cada uno, incluidos Calderón, y cuando dije que era un ladrón, y su esposa, que dije que era una ladrona también, y toda la familia Calderón Hinojosa. Pero fíjate, Vicente y Jaime, yo quiero retomar nada más para levantar el ego del maestro Jaime Hernández, lo voy a retomar. Él dijo una palabra clave. Dice que la respuesta del PAN es proporcional, sí, y es proporcional al miedo que tienen. Debemos entender la respuesta de los panistas, Vicente. Están muriéndose, están agonizando, y retomo otra vez al maestro Jaime Hernández con la encuesta de Buendía y Márquez para el Universal. No es cosa sencilla, ¿eh? No es cosa sencilla. Esta encuesta encuentra que el partido con mayores positivos en este momento es Morena, ¿sí? 27 puntos positivos. No estoy hablando de porcentajes, 27. Sumando positivos y negativos, 27. El segundo lugar no es el PAN, no es el PRI. El segundo lugar es Movimiento Ciudadano, con +7. Con +7. En tercer lugar, el Partido Verde Ecologista de México, con +2. Con +2. En terrenos negativos, el PAN suma -26 puntos. Y el PRI -45. Así que debemos entender esta respuesta, por lo de María Eugenia Campos Galván, como una respuesta proporcional a este miedo que tienen. De pronto, leer las encuestas es interesante, primero, porque es Buendía y Márquez, que es muy confiable, y segundo, porque la publica El Universal, que es un periódico de extrema derecha, un periódico propanista, propriista, que se benefició históricamente del régimen. Y entonces, bien leída, tú dices, contra todas las campañas contra Morena, contra la presidenta ahora Claudia Sheinbaum Pardo, contra los gobernadores de Morena, mantiene un positivo de +27 puntos, +27. Y Movimiento Ciudadano prácticamente desplazó al PAN, desplazó al PRI para estar en segundo lugar. El Partido Verde tiene positivos también. El PAN y el PRI arrastran un déficit gravísimo. Así que debemos entender por qué esta respuesta tan desproporcionada por Maru Campos. Están heridos de muerte, o sea, no pueden levantar, no tienen un líder, y cuando de pronto despunta por señalamientos de Jorge Herrera, el dirigente nacional del PAN, cuando de pronto parece despuntar Maru Campos, y la coloca este hombre como una de las virtuales precandidatas presidenciales del PAN. No fuimos nosotros, la colocó Jorge Romero Herrera. Jorge Romero Herrera la colocó. De pronto sale con traición a la patria.
sale con violaciones a la Constitución. ¿Y qué haces al PAN? Pues le estás tirando a su virtual candidata presidencial, porque entre otras, entre ellas, a la misma altura, está la gobernadora de Aguascalientes, Teresa Jiménez Esquivel. El problema es que Teresa Jiménez Esquivel está metida en un chorral de acusaciones de corrupción por miles de millones de pesos desde que era alcaldesa de presidenta municipal de Aguascalientes. Entonces las dos cartas fuertes de Jorge Romero, las dos cartas fuertes que se le están cayendo. Y Maru Campos tiene lo de la violación a la Constitución, lo de la violación a la ley de seguridad nacional, pero recuerda, aquí hemos platicado todos los casos de corrupción en los que ha sido vinculada. Primero, contratos muy sospechosos cuando fue presidenta municipal. La nómina secreta de Duarte en la que recibió millones de pesos y tiene recibos firmados, por lo menos que han pasado a través de peritos de la ahora Fiscalía General de la República y de la Fiscalía de Chihuahua, por lo menos 34, pero hay como 60 recibos firmados. Desvío de recursos en Chihuahua. Así que lo que hace el involucramiento de Maru Campos con agentes y ahora sí voy a decir un pleonasmo, agentes de la agencia, ¿sí? Central de Inteligencia, la CIA, o la CIA de Estados Unidos, lo que hace es ponerla en aprietos, en muchos aprietos, porque ¿cómo la salvas? Han tratado de comparar el caso de María Eugenia Campos Galván con el del expresidente Andrés Manuel López Obrador cuando era jefe de gobierno de la Ciudad de México, en el caso del desafuero. Han intentado todo, Vicente, y nada le sale. Y esta encuesta que se publica hoy lunes en la primera página del periódico El Universal, hoy se publica, nos da una idea de lo que está atravesando el PAN. Por eso es esta defensa tan irracional, no solo de Maru Campos, sino de todos, no todos, pero de la mayoría de los viejos columnistas. Por eso la defensa de la semana pasada, que no sirvió para nada. Entonces debemos entenderlo en ese sentido, Vicente. Es el segundo partido con mayores negativos. El primero es el PT, pero nada más es más 2. Pero el PAN menos 26, el PRI menos 45. Así que tienes en este momento una idea de lo que está pasando y esto nos indica hacia dónde va la conformación del próximo Congreso de la Unión. Las elecciones van a ser en junio del año próximo. Entonces tienes idea para dónde va. Y ya no hablemos de carrera hacia 2030, que la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo, lo dice bien Jaime, conserva números positivos pero muy por encima de lo que calculaban el PRI, de lo que calculaban el PAN, y eso nos dice, con eso cierro para darle paso al maestro Jaime Hernández, eso nos dice que los estrategas del PRI, que los estrategas del PAN están cometiendo una serie de errores gravísimos porque no saben para dónde van. Le pones a Maru Campos, a un delincuente, a defenderla, un delincuente en España, y ya para nosotros, pero sospechosísimos de, primero, la defensa de García Luna. Segundo, el enriquecimiento brutal que se dio en el gobierno de Calderón. Le pones a Gil Suárez y luego es el hombre que defendió a Francisco Javier García Cabeza de Vaca. Y luego, ¿quién es el dirigente de PAN? Jorge Romero, un mafioso, no dicho por nosotros, documentado en su momento por la Fiscalía General de la Ciudad de México. Entonces tienes todo ese caldo de cultivo, hay que entender esa defensa rabiosa y hay que entender por qué se declaran perseguidos políticos, Vicente y Jaime. Así es, sobre el tema que gustes, maestro, pero también quiero hacer referencia a que hoy el Papa León XIV ha presentado su primera encíclica que guía a la Iglesia Católica en el mundo de la inteligencia artificial. Es la doctrina de la Iglesia Católica que ha llamado a su encíclica Magnificat Humanitas y apela por la protección de la humanidad, la promoción de la verdad, la dignidad del trabajo, la justicia social y la paz, dice el Papa XIV, XIV,
el Papa León XIV, la magnífica humanidad que Dios ha creado se encuentra hoy ante una elección decisiva. Levantar una nueva torre de Babel o edificar la ciudad donde Dios y la humanidad habiten juntos. En Jesucristo esta magnífica humanidad encuentra el camino, la verdad y la vida, abriendo a cada uno de nosotros la vía para crecer hacia la plenitud. Llama a los creadores de la inteligencia artificial a ser conscientes, y me llama mucho la atención que también el Papa León XIV, mi querido Jaime, mi querido Paco, hace un reconocimiento de que los papas fueron parte del problema y no de la solución en el tema de la esclavitud. Dice el Papa León XIV, y me parece importantísimo, presenta una disculpa histórica por el papel que ha jugado la Santa Sede en legitimar la esclavitud y por no condenarla durante siglos. De hecho, habla de cómo papas estuvieron metidos en la esclavitud de no cristianos, de los que no eran cristianos, y así asume, creo, un papel importantísimo. Algunas personas dirán son palabras, las palabras se las lleva el viento, pero esto nunca antes lo había hecho un papa, ofrecer una disculpa por cómo la Santa Sede, como papas, formaron parte, como sumos pontífices, formaron parte del entramado de la esclavitud en diferentes momentos de nuestra historia. Eso es muy cabrón, en momentos en que muchos hablan de una esclavitud moderna con la migración indocumentada en diferentes partes, como en su país, Estados Unidos, mi querido Jaime. Sí, es muy, muy interesante, como bien dices, Vicente, que el Papa, al dar a conocer hoy esta encíclica, que las encíclicas son una forma de marcar hitos en la historia de la Iglesia. Y es muy interesante que, como bien señalas, el Papa haya aprovechado un pronunciamiento en contra de la parte más oscura que llega con la inteligencia artificial, porque él advierte que detrás de la, por ejemplo, de la fábrica de teléfonos inteligentes, computadoras, todo esto, toda esta serie de artefactos, hay una mano de obra muchas veces que incluye a niños que sacan de las tierras raras los elementos indispensables para producir estos productos. Y advierte, por un lado, contra esta nueva forma de esclavitud contra los niños y los pueblos de África y de otras regiones que fabrican y producen las tierras raras que sirven a los grandes consorcios como de Apple y todas estas empresas, Nvidia, para producir chips o para producir teléfonos que han generado esta nueva forma de esclavitud. Y advierte también contra la forma de esclavitud que llega con esta adicción de las nuevas generaciones a los teléfonos celulares, a los iPads, a los computadores, que ha creado una de las generaciones menos preparadas, una de las generaciones que llegan con índices de conocimiento y preparación a las universidades bajísimos, bajísimos, a veces con gente que llega a la universidad sin saber escribir muy bien, porque han dependido en demasía de este tipo de artilugios. Bueno, entonces, a propósito de esta nueva esclavitud que llega, gente que está esclavizada al iPhone, gente que explotan para sacar las tierras raras que se necesitan. A propósito de esto, estableció una analogía entre el pecado enorme que cometió la iglesia durante la época de la esclavitud, ¿no? Que se fragó con la bendición de la iglesia en América Latina, en Estados Unidos, toda esta forma de esclavitud, los abusos, y por primera vez un papa admite y pide perdón en nombre de la iglesia por haberse hecho, básicamente, por haber tardado en condenar la esclavitud. Esto, para que se den una idea, demuestra hasta qué punto el Papa León XIV sí está en sintonía con las demandas de los pueblos que sufrieron este tipo
de injusticias. México significativamente entre ellos, porque México es un país que le ha pedido, por ejemplo, al Reino de España que reconozca los abusos perpetrados durante su conquista, como por ejemplo Hernán Cortés eh, marcaba a hierro a los niños en la frente para condenarlos en su vida a ser esclavos, ¿no? Entonces, yo creo que este pronunciamiento es muy importante y debería ser escuchado por la Casa Real Española y por otras casas reales en Europa que se siguen haciendo patos y que dicen que no podemos analizar los abusos del pasado con ese excesivo presentismo. Así dijo el rey Felipe VI. No quiere que se revise con excesivo presentismo la violación de derechos humanos y los abusos perpetrados por los conquistadores en aquel momento cuando entraron a saco con fuego y la cruz en la mano, asesinando a millones, causando la muerte de millones, no solamente eh, por la guerra, sino también por las pestes que llegaron con ellos, ¿no? La viruela, sobre todo, ¿no? Entonces, yo creo que esto marca un antes y un después en la historia, marca un hito esta encíclica que desde mi punto de vista está llamando poderosamente la atención. Había especulaciones sobre cuál iba a ser el tema, pero incluso Magnificas y Humanitas o Humanidad Magnífica es una reivindicación de la raza humana o de la condición humana frente a esta embestida de la inteligencia artificial que hoy en el presente está desplazando o está por desplazar a millones de gentes a quienes va a dejar en el desempleo, en la indigencia, la dependencia de las nuevas generaciones de estas nuevas tecnologías, sobre todo porque hay niños que se la pasan scrolling, como le llaman esto, se la pasan hipnotizados y no niños, jóvenes, adultos, se la pasan todo el día dependiendo de este tipo de tecnología que incluso está condicionando muchas formas de entender la política, la educación. Por ejemplo, el papel que están jugando ahora mismo las redes sociales en las campañas políticas, en estados claves, por ejemplo, miren, les voy a poner una foto de cómo en política todo lo que es las redes sociales está comenzando a ganar terreno. ¿A qué les recuerda esta imagen? Es una imagen de Tom Steyer, es un multimillonario candidato a la gubernatura de California. Fíjense bien esta imagen. Este multimillonario sabe muy bien que las campañas políticas de hoy pasan ¿por qué? Pasan por las redes sociales. Y al pasar por las redes sociales pasan por los influencers. Los influencers se han convertido en compañeros de viaje de candidatos políticos. Aquí tienen. Por ejemplo, miren, este candidato se hace acompañar de un influencer todo sonriente y dice, los influencers que monetizan su apoyo político. Y esto ha generado una polémica en la elección para gobernador, porque los influencers se están metiendo por la puerta de atrás para aparecer a la voz de candidatos, para hacerlos más famosos, y entonces todo se ha trastocado. La política es otra cosa, el periodismo es otra cosa, todo es divertimento. En fin, yo creo que esta encíclica del Papa llama la atención sobre una realidad de múltiples aristas en la que el presente, donde la tecnología de la inteligencia artificial está generando una nueva clase de esclavos y lo trae a colación para pedir perdón por el tratamiento a los esclavos en el pasado. Fíjate, mi querido Jaime, mi querido Paco, que es muy interesante todo esto, esta magnífica Humanitas. Dice, y voy a citar al Papa León XIV, me han llegado otras voces muy inquietantes sobre sistemas de armas cada vez más autónomas, prácticamente fuera del alcance humano para su control efectivo. Escucho relatos muy preocupantes sobre algoritmos que pueden bloquear el acceso a la atención médica, el empleo y la seguridad, basándose en datos viciados por prejuicios e injusticias. Y he escuchado el silencio de quienes no tienen voz
cuando se toman decisiones que probablemente generan nuevas formas de exclusión y sufrimiento. De esta escucha surgió una convicción inquietante expresada en Magnífica Humanitas. La inteligencia artificial debe ser desarmada. Sé que la palabra es fuerte, pero la elegí deliberadamente porque en este momento se requieren palabras capaces de captar la atención, despertar conciencias e indicar caminos para la humanidad. Reflexiona el Papa sobre el riesgo de una Babel tecnológica donde la tecnología y los algoritmos terminen estando por encima de la dignidad humana. Y el Papa promueve la reflexión, ¿hasta dónde debería llegar la inteligencia artificial? Que también se utiliza, hay que decirlo, para, pues, como parte de estos procesos y de estas estrategias de mover narrativas y hasta mentiras en muchas ocasiones. Así que quería mencionarlo porque me pareció muy, muy interesante el tema y pues estoy revisando también, regresando a México, si quieres entrarle al tema que tú quieras, Paco, pero estoy viendo que acaba de publicar Ernestina Godoy, la fiscal general de la República, en el periódico El Universal, esto que no le va a gustar a muchos, pero a ver, permítanme leerlo. Se llama su columna La atribución de investigar. El artículo 127 del Código Nacional de Procedimientos Penales expresa que el Ministerio Público es la autoridad encargada de conducir la investigación de los delitos. Sus facultades principales incluyen conducir la investigación, ordenar diligencias, así como el ejercicio de la acción penal. Derivado de estas atribuciones constitucionales y legales, el Ministerio Público Federal tiene la facultad de citar como testigos a todas aquellas personas que puedan aportar información útil para agotar las líneas de investigación que se deriven de los hechos en el tiempo, que en el tiempo se están investigando con el objetivo de llegar a la verdad en esos casos y poder así determinar las responsabilidades que correspondan. Hoy voy a referirme a dos casos recientes de interés público para dar cuenta de que en base a lo señalado en los párrafos anteriores, estamos realizando las acciones que podrán llevarnos a esclarecer lo ocurrido para llegar en cada uno a conocer la verdad y con ello determinar las acciones a seguir. El primer caso se refiere a la indagatoria abierta con motivo de la acusación presentada ante la Corte del Distrito Sur de Nueva York de Estados Unidos de América relacionada con 10 ciudadanos mexicanos del estado de Sinaloa, entre ellos el gobernador con licencia, que han sido citados como testigos para ser entrevistados por el Ministerio Público Federal. El otro caso se refiere a la investigación que estamos realizando en el estado de Chihuahua, en donde hemos citado igualmente en calidad de testigos a la gobernadora constitucional del estado y al exfiscal general de justicia de esa entidad. Lo anterior derivado de la cadena de mando de las personas servidoras públicas que realizaron el operativo en la Sierra del Pinal, Chihuahua, los días 17 y 18 de abril pasados. En referencia a las afirmaciones que se han hecho de que en el caso de los dos gobernadores y el presidente municipal de Culiacán tienen fuero en tanto que su encargo se deriva de una elección popular, es importante dejar muy claro que un citatorio para entrevista no implica imputación alguna para aquellos que quienes están protegidos por el beneficio del fuero constitucional. Los hechos por lo que se les ha citado ampliamente conocidos deben investigarse a profundidad, ya que en ambos casos sus implicaciones son particularmente graves y de alcance nacional por las implicaciones en la relación bilateral y de cooperación en materia de seguridad con el país del norte. Conducir estas investigaciones en el marco de nuestra soberanía es una obligación jurídica imprescindible. La Fiscalía General de la República, a mi cargo, refrenda en todo momento su compromiso con la justicia, la verdad y el combate a la impunidad, por lo que seguiremos comunicando de manera transparente y oportuna sobre los avances y resultados de las investigaciones en curso. Cumplir con la Constitución y con las leyes en el ejercicio de nuestras funciones no es ni opcional ni negociable, es el sustento mismo de nuestra legitimidad y sólida base del federalismo y la soberanía de nuestro país. En ese sentido, como en todos los casos en conocimiento de la Fiscalía General de la República, asumimos nuestro papel con convicción y responsabilidad, y firma esta columna que más parece un comunicado la fiscal general de la República, Ernestina Godoy. Eso lo dejo sobre la mesa, y también había visto en las portadas del día de hoy, algo muy interesante en Milenio, fíjense, mi querido Paco.
para ir contigo. Hay un rezago que dicen en el periódico Milenio. En 15 años la Cámara de Diputados acumuló recursos contra secretarios de Estado, ministros, gobernadores y legisladores, y todos continúan en la congeladora. El juicio político, pura grilla, 1,200 casos con 0 resultados. Dice Fernando Damián, quien firma la nota. Esta legislatura lleva 20 meses, pero no muestra voluntad para integrar la subcomisión de examen previo encargada de analizar esos recursos. Y bueno, me pareció muy interesante también en momentos en que muchas voces desde abajo piden el juicio político contra Lito, el juicio político contra Maru Campos, el juicio político contra estos personajes. Mi querido Paco, ahí voy dejando temas a donde usted quiera, maestro. Primero, es que todos son interesantes, pero mira, primero para cerrarlo, lo de la encíclica papal, o en este caso la encíclica de León XIV. ¿Por qué es importante? Ya lo decía Jaime bien, es una carta solemne que es escrita por el Papa. Pero el punto es que esa dirigida principalmente a los obispos, arzobispos, cardenales de la Iglesia, la jerarquía en el mundo de la Iglesia Católica, ciertamente a fieles católicos, pero es una carta dirigida a ellos porque en ella se expone la política y la postura oficial de la Iglesia sobre temas de doctrina moral, ética y asuntos sociales. No es una carta cualquiera. El Papa le está diciendo a cardenales, arzobispos, obispos, a los curas, les está diciendo, por aquí, esta es la política oficial de la Iglesia. El Papa dice esto y esto es por ahí, vamos a ir. Es uno de los documentos de mayor rango y peso que puede emitir un papa. Esto está solo abajo de las constituciones apostólicas, así que es la doctrina del Papa León XIV. Y son temas, como ya lo estuvieron nombrando ustedes, de todos los desafíos de la Iglesia, los dilemas, las crisis de la época. Así que no es un documento cualquiera, es la primera encíclica que es una doctrina de fe que explica o intenta explicar la posición del Papa en misterios, dogmas, virtudes y toda la enseñanza social de la Iglesia Católica. No es un documento más que el Papa diga, pues aquí está esto, no. Esa es la posición oficial de toda la Iglesia Católica en el mundo. No es una carta cualquiera. Así que esa es la importancia y es la primera porque incluso nosotros lo hemos dicho, hay dudas sobre para dónde iba a ir este Papa cuando fue, de pronto olvidé cuando llegó al papado, sí se me olvidó, cuando fue consagrado como nuevo Papa de la Iglesia Católica en lugar del Papa Francisco, para ahí va. Esta es su palabra, esta es su doctrina, pero es la doctrina de la Iglesia Católica. Y hay un tema, como ustedes los señalaron, todos los temas son interesantes, es la voz del Papa y la voz de la Iglesia Católica. ¿Sí? Pero hay un tema que a mí me queda pendiente, que también viene ahí, estaba revisando el documento, y dice, es inmoral e inaceptable eliminar o someter a una nación. Es un mensaje clarísimo para el magnate Donald Trump, presidente de Estados Unidos. Así que son elementos de esta encíclica del bien común, ¿no? El Papa es particularmente firme en este punto. La promoción del bien común nunca puede separarse del respeto al derecho de los pueblos a existir. Cuando tenemos un genocidio en Palestina. Y dice los pueblos, la doctrina de la Iglesia no puede separarse del respeto y de custodiar su propia identidad y a contribuir en su propia originalidad a la familia en todas las naciones. Así que, en consecuencia, cualquier intento o proyecto de eliminar o someter a una nación es gravemente inmoral y, por lo tanto, inaceptable.
¿Para quién es el mensaje? Ya lo saben ustedes. Primero, para Donald Trump. Segundo, para Benjamín Netanyahu, que es prácticamente, bueno, yo digo, es peor que Hitler, verdaderamente. Y eso, superar a Hitler es complicadísimo, pero este tipo lo ha superado, claro, con el apoyo de Donald Trump. Así que este es, para mí, el punto que quedaba ahí de pronto flotando. Y luego, mira, yo quiero nada más retomar un poco la encuesta de Buendía y Márquez, Vicente y Jaime. ¿Por qué? Porque hay un punto que a los priistas les debe quedar claro. Es el partido que más ha perdido, que más negativos tiene, 45% de negativos, cuando entendemos que el 80% de la población de este país jamás votaría por el PRI. Y lo que dice la encuesta, y ahora lo voy a complementar, que si hoy fueran las elecciones para el Congreso de la Unión, solo 8% de la población, solo 8%, votaría por el PRI. Solo 8%. Le ganarían todos los demás. Le ganaría Movimiento Ciudadano. Y el Partido Verde Ecologista de México quedaría más o menos empate con él. Solo abajo quedaría el Partido del Trabajo con 3% de los votos. Pero Morena ganaría mucho de calle. Por el PAN votaría apenas el 14%, pero me centro en el PRI en este momento. ¿Por qué? Porque este fin de semana, el líder nacional del PRI, Alejandro Moreno Cárdenas, ante la falta de gente, dejó plantadas a decenas de militantes, que no había cientos, pero del PRI en Querétaro. Canceló de último minuto su asistencia al evento llamado Defensores de Querétaro. ¿Por qué? Porque no había agenda. No había agenda, porque no había gente. Así que cambió su agenda y dejó el evento a cargo de la dirigencia estatal que encabeza Abigail Arredondo. Era además una toma de protesta de los defensores de Querétaro, con el esquema que el PRI busca conformar una estructura territorial de 100 defensores, en este caso en los 15 distritos de Querétaro electorales. Y no hubo militantes, los convocaron a las 11 de la mañana, pero estos militantes tuvieron que conformarse con su dirigencia estatal y con el secretario de organización del PRI, Jorge Meade. Así que es un desaire abierto, grande. Y mira, y este otro es bien interesante. Este otro es un recorrido por un mercado de Coahuila, un tianguis, para ser preciso, un tianguis. ¿Y qué pasa? Nadie lo pela, nadie le hace caso. Se supone que las bases priistas iban a estar en ese mercado para clamar un estado gobernado por el PRI, Coahuila. Manolo Jiménez, priista, es gobernador. Hay un rechazo, se ve en este recorrido de tianguis. Nadie va corriendo para abrazar a Lito, para pedirle un autógrafo, para consultarle algo. Nadie, véanlo, nada, caminando solo, hola, hola. De pronto dice, pero vean, eso debe ser preocupante. No olvídense el resultado de las encuestas, que es una encuestadora confiable. Olvídense de eso, es un tipo que no tiene respaldo ni de sus militantes, va a un estado, si hubiera ido a un estado gobernado por Morena, estoy de acuerdo, pero va a un estado gobernado por el PRI. Históricamente el estado de los Moreira, de allí es Rubén Moreira, que es su segundo de a bordo, ¿no? Rubén Moreira Valdés. Es su segundo de a bordo, así que no tiene ningún respaldo ni de los priistas. A los queretanos los desdeñó porque eran muy poquitos. A los de Coahuila, mejor se fue a meter a Coahuila. ¿Y qué pasó? Este recorrido que nos mostraba Ceci, que es un tianguis. Mucha gente, priistas. Ya descubrimos que no son priistas. Y ese es el resultado de la encuesta, por eso se los quería leer.
Si hoy fueran las elecciones, 80% del electorado no votaría jamás por el PRI. Y esto, pues, yo digo que va en paralelo con qué, como dice la encuesta, con un cambio de identidad partidista. Los priistas se están yendo, están, están en otros partidos. Pueden decir Morena, pueden decir el PAN, el Movimiento Ciudadano. El punto es que no están en el Partido Revolucionario Institucional y a corto plazo no se ve que el PRI de este hombre que amenaza con llegar a la presidencia de la República, así lo ha dicho, ¿no? Que va a regresar a la presidencia de la República en 2030, no se ve para dónde y no se ve con qué pueda enfrentar el 2027 en un estado que es priista, Vicente y Jaime. Así es. Oigan, por cierto, me llamó mucho la atención y hasta tristeza me dio ver en el menú de la revista Proceso esto que seguramente haría revolcarse en su tumba a don Julio Scherer García, el fundador, el gran Julio Scherer, con sus claroscuros, pero pues un maestro del periodismo en tiempos de Julio Scherer, de Vicente Leñero. No sé si tengas el menú ese que le mandé, nada más para que vean, porque luego se ofenden en la revista Proceso cuando les dicen cuando les dice uno que se derechizó, que se empanizó por lo del PAN y por lo del esposo de María Scherer, que termina siendo hermano de Margarita Zavala, el esposo. No sé si lo tenga, Ceci, a ver si lo tiene por ahí, que me lo ponga ese menú que le envié. Ya se lo había enviado. Es cuando uno abre la página, dices tú, ay, cabrón, con mucho respeto, pero ¿ante qué estamos, no? ¿Es la revista Proceso? ¿O es la vocería del PAN? ¿O ante qué estamos? ¿Lo tienes, Ceci, por favor? A ver si me ayuda la querida Ceci Vega con eso que le acabo de enviar, esa captura. Esta, miren, revista Proceso. Jorge Romero respalda a Maru Campos. Este narcogobierno optó por la persecución. La Fiscalía General de la República cita a la gobernadora de Chihuahua por caso de agentes de la CIA. Maru Campos acusa persecución política tras citatorio de la Fiscalía General de la República por caso de agentes de la CIA. Así reaccionó Calderón sobre la entrega de 2 exfuncionarios de Rochamoya a Estados Unidos. Bueno, no vamos muy lejos. Habría que decirlo, y con todas sus letras, que el cínico de Felipe Calderón anda opinando sobre lo que está ocurriendo en nuestro país. Mire, anda, por ejemplo, retuiteando a Pascal Beltrán del Río la posición de la gobernadora de Chihuahua respecto del citatorio que le fue entregado por parte de la Fiscalía. Bueno, otro retuiteo a Pascal Beltrán del Río. Y luego Felipe Calderón retuiteando directamente a Maru Campos. Y luego dice Felipe Calderón, todos con Maru Campos, cualquiera que sea el día que comparezca ante estos sátrapas. Y luego dice Felipe Calderón, cobardes e hipócritas esconden y protegen a los criminales de su partido y persiguen judicialmente a quienes sí combaten el crimen, las instituciones al servicio de la delincuencia, no de los ciudadanos. ¿Qué más prueba quieren que eso? Bravo, Maru Campos, gobernadora valiente. Y ahí es cuando dices, ah, cabrón, pues yo pensé que estaban las figuras de Vicente Fox y de Felipe Calderón cada vez más lejanas, pero resulta que no, que Maru Campos es la figura que los está uniendo. Fíjese lo que dice Vicente Fox, más o menos de la mano a lo de Felipe Calderón. México necesita mujeres valientes con carácter y con el coraje de dar la cara cuando muchos prefieren esconderse. A este país lo vamos a levantar los que no se rinden, los que aman a México y los que todavía creen que sí se puede. Vamos con todo, Maru Campos, dice Vicente Fox. En México no hay justicia ni equidad. Claudia Morena, una marranada más. Qué descaro este citatorio. Son ustedes una mugrecita en donde hay limpieza, transparencia, honestidad, integridad, rendición de cuentas.
a cambios. Fíjense, nada más, no, por favor, Martita, calma a Vicente cuando agarre el celular, que no ande bajo la influencia. A cambio se esconden, mienten, desaparece expedientes. ¿Dónde está la mayor corrupción de los narcogobernadores de Morena, empezando por Rochamoya, un criminal acusado de delitos graves? Son ustedes un narcopartido de criminales. Han dividido a México, han destruido a México, han cancelado el futuro de los mexicanos. Llegará como siempre la hora de la verdad, todo en mayúsculas, por cierto. Pero bueno, quería también ahí dejarlo sobre la mesa, mi querido Jaimito. Mira nomás. Maru, Ay, admiro tu valentía. Serás presidenta y acabaremos con muchos de los males que hoy aquejan a nuestro país. México necesita carácter, firmeza y liderazgo. ¿Ahora entienden por qué Ciro anda candidateando a Maru para el 2030? Tan, tarán, tan, tan, mi querido Jaime. no, pues ya la saló. ¿Se acuerdan cuando decía que Xóchitl Gálvez iba a ser presidenta y que iba a poner a trabajar a todos? A trabajar, cabrones, decía Vicente Fox. Pero fíjate que es interesante, es fascinante cómo el cambio tan radical que ha dado Proceso, el vuelco, que nadie imaginaba hace, qué sé yo, 15 años atrás, ¿no? Eh, y esto te demuestra que, como dice la canción que interpreta Mercedes Sosa, todo cambia en esta vida, todo cambia. Y uno que es viejo, un periodista que es viejo, bueno, yo menos viejo que el maestro Paco, ha contemplado Por estos, favor. estos cambios de paisaje. Yo recuerdo, y también el maestro Paco se ha de acordar, cuando nace Proceso, yo me acuerdo que era, fíjate, cuando nace Proceso, yo me acuerdo que estaba todavía en la Facultad de Ciencias Políticas y se hizo una colecta entre todos aquellos que apostábamos por un periodismo independiente. Yo contribuí para que se fundara Proceso, ¿no? Después ¿saben? Una rebatinga de quién se quedaba, quién no se quedaba. No, una disputa ahí por el control de Proceso que terminó finalmente en manos de la familia de don Julio. Bueno, pero a donde voy es que se supone que Procesos nace como una opción de periodismo diferente, un periodismo independiente, y bajo la dirección de don Julio, pues, realmente hizo realidad, creó un espacio para un periodismo de calidad, un periodismo independiente, un periodismo de denuncia. Y yo recuerdo que en aquellas épocas veías la distribución de Proceso a nivel nacional, ¿eh? Yo recuerdo a veces estando en la frontera, veía cómo ahí en la larga, cola de espera para cruzar Estados Unidos te vendían Proceso. O sea, Proceso llegaba antes que muchos otros de alcance nacional a todo el país. ¿Por qué? Porque era una revista que cumplía las necesidades, la sed de información independiente, corroborada, profesional, porque había grandes plumas, había una sección editorial de opinión bastante interesante. Y luego con el tiempo, este prestigio le permitió a una serie de reporteros y periodistas a presentarse algo así como los puros, ¿no? Los periodistas de pata negra, de periodismo independiente, te veían como Dios a los conejos, de arriba para abajo, y si trabajabas para un medio que no fuera Proceso, te decían, cállate, yo trabajo para Proceso, una revista independiente, y te daban clases de periodismo independiente, ¿no? Hubo de todo, hubo soberbia, hubo autocomplacencia, pero este cambio, este giro tan radical, nadie se lo esperaba, nadie lo veía venir. Yo recuerdo que entre los periodistas y reporteros que presumían de trabajar para un medio auténticamente independiente estaba Pascal Beltrán del Río. Pascal Beltrán del Río fue corresponsal en Washington de Proceso, y todos ellos presumían, ¿no? Y no te podías juntar, si no trabajas para Proceso, no te podías juntar con ellos, ¿no? Eran ahora sí que los puros, los periodistas puros, ¿no? Yo me acuerdo de intensos debates en las que yo trabajaba para distintos medios y me descalificaba porque yo no trabajaba para Proceso. Le digo, cálmate, maestro, o sea,
no, es que tú no trabajas para un medio independiente. Fíjate, al periodista no lo hace el medio, sí, es importante para el medio que trabaja, pero la labor de un periodista depende de la conciencia de cada cual y de la pluma de cada cual, ¿no? Entonces, este debate entre los puros, entre todo este rollo, ahora se antoja como una broma, ¿no? Una broma cósmica por el vuelco que han dado, ¿no? Incluso personajes como Pascal Beltrán del Río, miren qué terminaron, ¿no? Carlos Marín, era de los, ¿sabes? De los que estaban ahí, toda esta gente que se consagró como periodistas independientes, ¿no? Que no te metas con los de Proceso, porque son casi son como sumos sacerdotes del periodismo independiente. Ahora, todos ellos han escapado, han huido de las páginas de Proceso. Hoy aún muchos siguen entrampados. Así, ¿sabes? No les queda más remedio que seguir trabajando para Proceso porque no los aceptan o no, ya no los aceptan en otros lugares, ¿no? Así de jodido está el panorama. Entonces, realmente cuando ves este giro de 180 grados, en la que de ser antipriistas, antipanistas, anti todo, de repente Proceso se convierte en una de las revistas más empanizadas. Qué lamentable, ¿no? Qué lamentable. Ahora sí, ya a Proceso no la reconoce ni su madre que la parió. Bueno, y déjenme nada más rebañar el plato, a ver si tengo todavía rápidamente rebañar el plato de la encíclica papal, porque yo creo que la encíclica papal nos podría llevar todo un programa, por todas las aristas que aborda. Fíjense que la encíclica papal, a propósito de lo que decía el maestro Paco, se pronuncia en contra del concepto o la doctrina de la llamada guerra justa. Ustedes saben que la guerra justa fue enarbolada, sirvió como emblema de Estados Unidos para declarar la guerra a quien se le pegara la gana, diciendo que ellos defendían los valores, la cultura y la religión y la fe judio-cristiana, ¿no? Entonces, todo esto nace en un momento en que justamente Donald Trump sigue enarbolando esta doctrina, pero hoy mismo, el día que se da a conocer esta encíclica papal que denuncia el armamentismo, denuncia la cultura armamentista de Estados Unidos, que ha convertido el estado de guerra permanente en, ya le ha dado carta de naturaleza. Hoy son pocos los momentos en que el mundo vive pausas de paz, son más las guerras que incendian el planeta. Y hoy que se da a conocer la encíclica papal, China y Rusia acaban de emitir una declaración conjunta que se pronuncian en contra de ese mundo unilateral, en alusión obvia a Estados Unidos, y dice, fíjese bien lo que dice, la situación mundial se está volviendo cada vez más compleja. Las tendencias neocoloniales negativas están en aumento, incluida la práctica de enfoques unilaterales basados en la fuerza, el hegemonismo y la confrontación de bloques. Las normas básicas universalmente reconocidas del derecho internacional y las relaciones internacionales son pisoteadas regularmente. Es una obvia alusión a Estados Unidos. Esta actitud de Donald Trump frente a América Latina, frente a Oriente Medio, le están diciendo China y Rusia al mismo tiempo que el Vaticano. Eso ya quedó detrás. No podemos seguir apostando por la guerra. El concepto de guerra justa ha quedado detrás y aquí me quedo. Yo los espero a la 1 de la tarde con mi compañera de vida, la periodista Lourdes Salas, a quien conocen todos como Hildy, junto con mi ideólogo de cabecera, Yago Matusay, que anda todavía más enchilado hoy contra la Maruca, que todo se lo emboruca, que anda con su campaña de lloriqueos diciendo que es una perseguida política. A la 1 de la tarde nos vemos ahí. Mi querido Paco, tus redes sociales. Y a las 5 no se le olvide la videocharla cruzada en el canal de Julio Astillero que acabo de ver. Está esperando a entrar a la mañanera. Se va a poner muy interesante la cosa, mi querido Jaime. Mi querido Paco, perdón. No te preocupes, Vicente. El maestro Jaime entiende que cuando me comparas con él, lo subes un poquito de categoría. Déjenme decirle a los dos, yo me pregunto, si yo fuera María Eugenia Campos, que toco madera, yo demandaría a uno de esos periodistas,
que la andan defendiendo y de veras su reputación está por los suelos. A López Dóriga. Le paga millones, millones. A ese sí le paga para que le pegue. A ese sí le paga para que le pegue, pero yo ya saben, 5 de la tarde, videocharla cruzada de Francisco Cruz, en los canales de Julio Astillero, y arroba Paco Cruz Jiménez en X, antes Twitter, Francisco Cruz Jiménez en Facebook, pero por eso decía, como empecé, rata inmunda, animal de dos patas, ¿a quién le va a cantar Maru Campos esa canción? Ya lo dijiste tú, Vicente, a López Dóriga. La ha hecho quedar como, les voy a decir como dicen aquí en mi pueblo, como lazo de cochino. Oye, a ver, en estos momentos Roberto Gil Suárez con Ciro Gómez Leiva, lo del citatorio a Maru Campos. Esto es un acto de hostigamiento, dice el abogado de Maru Campos. Ceci, póngales otra vez a Roberto Gil Suárez porque luego se olvida. Roberto Gil Suárez, el abogado de Maru Campos, que hoy dice que es un acto de hostigamiento, que la cita a declarar la Fiscalía General de la República. ¿Qué decía en tiempos de Genaro García Luna el señor? Debemos acabar con las coberturas institucionales a los delincuentes. Tenemos que fortalecer las instituciones. Tenemos que dar instrumentos a las autoridades para esa lucha. Y para esos propósitos, para esa misión histórica, se necesita la concurrencia serena, pero también responsable de todos y cada uno de los que estamos aquí sentados. Porque estamos aquí sentados no por nuestra afiliación partidaria, estamos aquí sentados por mandato de las urnas. Y asumir actitudes de cooperación en la lucha contra la delincuencia no es un favor, no es una concesión graciosa que la oposición le da al gobierno. Es su responsabilidad, que para eso los votaron, y es la responsabilidad que ustedes tendrán que ir a explicar a los ciudadanos. Oiga, don Roberto Gil Suárez, hay que tener huevitos para sostener lo que se dice, ¿no? Lo que dice uno con la lengua hay que sostenerlo con los huevos. Pues dejen que las autoridades hagan lo que les corresponde. Hay que apoyar para que las instituciones funcionen. Hay que todos tener pantalones. Pero qué huevos de cínico los de usted, que cuando le tocó defender a Genaro García Luna, decía una cosa, y ahora que ya no están en el poder, que el pueblo tomó su decisión, dice otra. El chimoltrufio de la política mexicana, Roberto Gil Suárez. Vicente y Jaime, nada más que nos diga de a cuánto va a tasar los honorarios con Francisco Javier García Cabeza de Vaca, el exgobernador de Tamaulipas, que anda salto de maca, fue 50 millones, y seguro que además hubo otros pagos de otra cosa. ¿Cuánto le va a cobrar a Maru Campos y cuánto le va a pagar Maru Campos? Nada más creo que con eso quedaría muy claro de quién es Roberto Gil Suárez, y ya lo dijimos hace rato, si un delincuente convicto en España, Vicente y Jaime. Oigan, por cierto, ¿creían que Maru Campos era la gobernadora que más se tiraba como tapete ante un gobierno extranjero? Bueno, pues les tengo noticias. A ver qué piensan de Mauricio Curi, el gobernador de Querétaro. A ver, Ceci, suéltelo, por favor. El asturiano, le llaman. A ver, échale, Ceci. Y estoy convencido que, como dijo el maestro César Menchaca, que hay muchos lazos mucho más allá de la parte política, la parte económica. Creo que hay muchas partes que nos llevan para estar cada vez más cercanos. Entonces, de verdad, muchas gracias por invitarme. Gracias por el apoyo que nos dan en Querétaro en términos de transferencia de tecnología, innovación y desarrollo tecnológico con los muchachos. En Querétaro sabemos que el mejor programa social es el empleo, y eso es el empleo formalmente bien pagado, y eso es a lo que le apostamos en Querétaro. Y esta buena relación con nuestro país hermano Estados Unidos, como usted comenta, que es debe ser la más sólida y más fuerte. Estamos muy agradecidos y que estamos listos para seguir apoyándonos, llevar lo mejor de México al mundo y lo mejor del mundo a Querétaro. Muchas gracias, embajador.
las palabras del gobernador Mauricio Curi, el panista Mauricio Curi, al embajador de Estados Unidos en México, Ron Johnson. Nada más faltó decir, embajador, ¿me deja besarle las patitas, por favor? Sus bellas patitas. Nada, prometo no succionar los dedos, nada más es besito. Pero pues así, los gobernadores del PAN, mi querido Jaime, ¿algo para cerrar? A ver, mi querido Paco. No, del PRIAN, yo nada más, mira, fíjate a quiénes tienen. Maru Campos, todos precandidatos presidenciales. Teresa Jiménez Esquivel, sí. Alessandra Rojo de la Vega, que también es bien entreguista. Así que yo digo, nada más hay que ver la cartera y por algo llaman a Mauricio Curi el asturiano. Es un tipo que adora España. El problema es que es transgénero porque está metido en un cuerpo que nació en México, Vicente Jaime. Jaimito. Yo quiero poner, me llama la atención porque vamos a ver qué es lo que dice la presidenta el próximo 31 de mayo, cuando va a rendir un informe detallado. Sospecho que ese discurso va a ser un discurso en el que la presidenta va a hacer un llamado a la unidad nacional de cara a los desafíos y a las embestidas que estamos viendo que ha experimentado y sigue experimentando su gobierno, y frente a esta gente que ha hecho de su colaboracionismo y de la traición a México su razón de existir. Me refiero al PAN, me refiero a comentócratas, que en estos días en que Estados Unidos nos quiere ponernos la bota militar en el cogote, esta gente está contribuyendo de forma entusiasta. Por eso me interesa el mensaje que vaya a dar la presidenta el próximo 31 de mayo. Muy bien. Paco, dicen que también le dicen el asturiano a Mauricio Curi porque es dueño de la cadena de tiendas de vino, el Asturiano, que se han expandido por al menos por toda la zona metropolitana de Querétaro. Se los puso porque él es admirador de Asturias. Justamente por eso les puso a sus vinaterías, les puso el asturiano porque él es admirador ciegamente de Asturias, Vicente y Jaime. Así que, pero yo digo, nada más vean la baraja o las barajas que tiene el PAN para 2030. Son sus precandidatos presidenciales. Que tiemble Morena. Imagínense Maru Campos. A mí se me hace que le están aplicando la de Xochitl Gálvez a Maru Campos. La están inflando como a Xochitl y después va a tronar. Pero Vicente y Jaime, es que es como un juego de apuestas. Están, esto por Maru Campos. ¿Quién va a dar más? Tere Jiménez, ¿cuántos millones? Mauricio Curi, tantos millones. Sí, a los tres los van a poner por aquí arriba, Vicente y Jaime. Va a ser un juego de apuestas entre los viejos periodistas para ver a quién le sacan más dinero. Así es, mi querido Paco, estaremos al pendiente de tu videocharla cruzada. Maestro Jaime, ahí lo veo al ratito con Hildy y Yago Batusay en No Apto para Cínicos. Les mando un abrazo a los dos en este Memorial Day desde Estados Unidos. Excelente inicio de semana. Y a usted que nos está viendo, muy bajos los números hoy. ¿Será que están descansando muchos y que no se conectaron a Sin Censura? Poco más de 5,000 likes apenas tenemos en esta transmisión. Así que le pido que por favor, si cree que nos merecemos su respaldo, ese que no cuesta, pero que sí cuenta, ayúdenos con la lluvia de likes, ayúdenos a mover estos números, a mover este algoritmo, hablando de inteligencia artificial desde el Vaticano, ¿no? Hablando de estos algoritmos, qué extraño que nos escondan a nosotros, ¿no? En donde hablamos como los chayoteros, no se atreven, no les interesa, no les conviene porque no van a morder la mano que les da de tragar. Antonio Rojas dice, es que no aparece la manita. Miren nada más. Gustavo Vázquez dice, saludos, va mi like. Alfonso 6661 dice, likes, raza. Gracias. Rodolfo Rueda, gracias por opinar.